Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast no favorito, Vestigios de Gracia. De hecho, no sé si se dieron cuenta que cambié las portadas y que nada más le dije Vestigios Podcast. Escucha más chido. Y ya, si alguien pregunta por qué se llama Vestigios, es porque es nuevo y no sabe qué es Vestigios de Gracia y todo eso, ¿no? Entonces, bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el número 21 y es el segundo de nuestra serie Amigo de Dios. Para los que no saben, estamos estudiando el libro de Acercándose cada vez más a Dios de... ¿Cómo se llama el autor? Erwin Lutzer. Sabrá Dios cómo se pronuncia, pero Erwin Lutzer. Por ahí, para los que están acostumbrados a escuchar esto en Spotify, les tengo noticias. Este es mi segundo intento de grabar en YouTube. Bueno, para YouTube o en video podcast. Ajá. Entonces, si por ahí te gusta más escuchar los video podcasts, pues hazle. Realmente te puedo decir, no va a cambiar nada. No le voy a meter mucha producción a el video porque, número uno, no sé editar. Y número dos, no tengo dinero para pagar a alguien que haga como que cosas así bonitas para que se vea chido e interesante en video. Pero si tienes YouTube Premium, puedes ir a YouTube Premium y lo puedes escuchar ahí. Y ya no tienes que pagar Spotify. Entonces, ajá. Y si no tienes Spotify, pues ya lo puedes ver en YouTube. Entonces, estoy tratando de acomodarme ahí para ir ampliando todo esto. La verdad es que yo sé que son como 5 personas que lo escuchan, pero 5 personas que lo escuchan los quiero mucho y esto es para ustedes. Lo hago con mucho amor y mucho esfuerzo, aunque vean mi tiradero en el fondo de mi habitación. Pero bueno, ya tengo quién sabe cuánto tiempo hablando y no he comenzado con el episodio del día de hoy. La verdad es que sí, no les voy a mentir, ¿ok? No he estudiado como que a profundidad la vida de Moisés. Y este libro lo leí hace un año y pues ahorita lo estoy como que releyendo, pero no he estudiado la vida de Moisés a profundidad. Y la verdad es que aún sin ser tan exhaustivo he encontrado cosas realmente fascinantes, muy interesantes, que muchas veces pasamos por desapercibidas por querer como que leer a las carreras nada más, ¿no? Y nada más por querer así, pum, cumplir con nuestro devocional se nos va y ya no le ponemos atención a ciertos detalles que pudieran arrojarnos mucha luz en lo que la palabra nos enseña y que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. Entonces, realmente como que estudiando, viendo esto, dije, si algún día el Señor me permite escribir un libro, sin duda creo que la vida de Moisés sería un muy buen objeto de estudio, porque no sé, es una historia enorme, o sea, no sé, tienes muchas referencias de su vida, o sea, no nada más lo encuentras en un libro, lo encuentras en varios libros de la Biblia, y es uno de los patriarcas de la fe. Entonces, sí, la verdad es que es un muy buen objeto de estudio. Es por esta razón que ha sido complicado poder sintetizar la información para este episodio, pero espero que sea de bendición para tu vida y que no te des cuenta que estoy leyendo así bien descaradamente de la pantalla. Ajá, por eso no volteo a ver la cámara. Qué vergüenza. Pero bueno, salud. Miren, una tacita de Navidad. Ni me gusta la Navidad, pero pues esa taza tiene ahí como 20 años y es la única que uso, pero un cafecito, salud. Me acordé de el trago ahí, guácala. Me acordé de José Lo Mercado porque él siempre empieza sus podcasts con, ¿cómo dice? Desviándome completamente del tema, pero me acuerdo mucho de él. Empieza con su acento puertorriqueño. Dice, muy buenos días, ética cristiana, José Lo Mercado y un cafecito de la mañana. Y le da un trago a su café. Pero se ve bien chido porque la tacita es transparente. Entonces, bueno, ya volvimos al tema. Hace tiempo platicaba con un amigo, que de hecho estoy pensando en invitarlo para esta serie. Platicaba con un amigo de cómo la iglesia muchas veces, perdón, puede hacernos daño, aun y cuando amamos a la iglesia de una manera, no sé, profunda. No solamente el servir a la gente o el servir al Señor por medio de la gente, sino amas a las personas como tal. O sea, es tanto el amor que podemos desarrollar por las personas que
somos capaces de sentir sus penas, incluso cargar con ellos, o sea, nos hacemos tan empáticos o desarrollamos una profundidad de nuestra relación con ellos tan grande que nos dolemos sinceramente con ellos, como nos dice Romanos, ¿no? O sea, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Espero que sí sea Romanos porque qué oso. Y ya no voy a estar recorte y recorte todo esto porque se va a ver en el video. Pero podemos llegar al punto incluso de sacrificar cosas personales con tal de poder estar en los momentos más complicados para una persona, aun a pesar de que muy probablemente esto pase por alto, o sea, que no sea algo que la persona se dé cuenta o que no sea algo que las personas valoren que estás haciendo por ellos, o sea, sacrificas tiempo, sacrificas, no sé, incluso algunos hay personas que me han llegado a despertar a las 3 de la mañana porque están en una crisis de ansiedad y es como, oye, sí, no te preocupes, aquí estoy. Y al cabo de unos meses desaparecieron de mi vida y ya, ni sus luces, ¿no? Entonces, pero pues gloria a Dios también por ello, ¿no? Porque también esto forja nuestro carácter. La verdad es que todos en, en algún punto de nuestras vidas hemos sido lastimados por la iglesia. Hemos sido lastimados por gente a la que hemos servido, con quienes hemos servido y por quienes nos hemos preocupado. Moisés no es la excepción a esta regla, así como tampoco lo fue nuestro Señor Jesús. Yo creo que sobra decir cuál Judas fue el que lo hizo, ¿no? Pero antes de tocar ese tema o de entrar como que, bueno, de hacer énfasis como que en esta parte, me gustaría que rescatáramos algunos puntos que son sumamente importantes de la persona de Moisés que podemos encontrar en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 2. Ya ven que el episodio anterior les dije que tenían que leer Éxodo capítulo 2. Bueno, pues tuvieron un mes para hacerlo. Si no lo leyeron, muy mal. En el capítulo 2 de Éxodo podemos encontrar al menos tres cosas que me gustaría rescatar de la persona de Moisés. La primera es que tenía un corazón sensible a las necesidades ajenas. En el capítulo 2, nuevamente, ya se dieron cuenta que estoy leyendo, podemos notar al menos tres ocasiones en las que Moisés dispone de su atención y obviamente de su tiempo para las personas necesitadas. Primero lo hace con el hebreo que está siendo golpeado por un egipcio. Segundo, lo hace en la pelea que estaban teniendo dos hebreos después de que mató al egipcio y luego que lo traiciona y es cuando se da cuenta que ya todo el mundo sabe que mató a un egipcio. Y la tercera es cuando está en las tierras de Madián, de Madián, sí, o cerca de las tierras de Madián, con las hijas del sacerdote que eran acosadas por los pastores de la región. Ya todos sabemos que después una de las hijas de este sacerdote, Sefora, se convierte en su esposa. Pero sí, tres ocasiones en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, vemos que Moisés tiene un corazón sensible a las necesidades ajenas. Aquí podemos notar una parte del carácter no solamente de Moisés, sino de Jesús mismo. ¿Por qué digo esto? Porque en el Nuevo Testamento podemos notar que Jesús iba con las viudas, los enfermos, los leprosos, en general, con todos aquellos que estaban necesitados, con todos aquellos que eran rechazados, con todos aquellos que estaban pasando por momentos de dificultad, con todos aquellos que, que eran menospreciados por la sociedad, ¿no? O sea, de los marginados, de lo vil y menospreciado, Dios hizo como que su ejército de gladiadores, o sí, ya estoy inventando cosas porque estoy buscando un versículo, pero bueno, el Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová. ¿Qué versión es esta? Nunca había leído esta versión. Espero que cuando hago estas pausas así como que supernaturales, no se distraigan y que les dé mucha risa como a mí, pero a ustedes no se la aguanten, ustedes sí ríanse. Dejen, busco aquí rápido una versión que pueda leer. Dice Salmos 34:17, Dios escucha a los suyos y los libra de sus angustias. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza. Nuevamente podemos darnos cuenta de que también esto forma parte del carácter de Dios. Tener un corazón sensible a las necesidades de aquellos que pues están pasando por momentos de dificultad. Tener un corazón
sensible para aquellos que necesitan de la presencia o de la gracia del Señor. Esa es la actitud que debemos tener con las personas necesitadas. Y no me refiero únicamente a aquellas personas que es evidente que están necesitadas. Me refiero a aquellas personas que están atravesando tal vez por una crisis de salud o una crisis financiera, sino con todo el mundo, absolutamente todo el mundo, porque como bien sabemos, todo el mundo, incluyéndonos a nosotros, estamos necesitados de la gracia de Dios. Entonces, sí, si por ahí alguien estaba con delirios de grandeza porque es cristiano, papacito, recuerda de dónde te rescató el Señor. Entonces, no sé de dónde salió eso. Eso no lo tenía apuntado, pero bueno. El punto número 2 que podemos encontrar en Éxodo 2 es que Moisés respondió a su llamado. Hoy en día solemos pensar que el llamado es únicamente para unos cuantos. Decimos, no es, nada es para los hijos del pastor o para los que tienen una personalidad más atractiva o que tienen mucha presencia en el lugar, o sea, que llegan y todo el mundo se da cuenta que llegaron o que han sido dotados con elocuencia o con inteligencia o no sé, o sea, no sé qué más cosas o qué otro estereotipo le ponen a las personas que tienen un llamado, pero no es así. Dios ha depositado un llamado general en su iglesia y es compartir las buenas nuevas, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a mostrar las bondades de aquel que nos libró de las tinieblas o que nos llamó, más bien, así es como dice el versículo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, así como Moisés fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, nosotros hemos sido llamados para ser instrumentos que ayuden a las personas que son esclavos del pecado a ser liberados de esa esclavitud. ¿Cómo? Por medio de la gracia de Jesucristo y por medio de la presencia del Espíritu Santo. Punto número 3. No prefirió su comodidad. Seamos honestos. Ay, Dios mío. Yo me lo paso muy bien. No sé ustedes, pero bueno. Punto número 3. Moisés no prefirió su comodidad. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por el bien de otras personas? Yo me atrevo a decir que menos del 1% de la comunidad evangélica en todo el mundo estaría dispuesta a hacer lo que hizo Moisés. O sea, para que lo entiendan, Moisés tenía los privilegios que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos y él dijo, yo no quiero eso. Yo quiero responder al llamado que Dios me ha dado, aun y cuando ese llamado sea caminar por el desierto 40 años. Yo creo que no muchos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer esto. ¿Por qué digo esto? Por la simple y sencilla razón de que no estamos dispuestos a sacrificar media hora o una hora de sueño para poder pasar tiempo con el Señor. Nos cuesta trabajo sacrificar nuestra comodidad de despertarnos a las, no sé, 5 de la mañana para tener un tiempo de oración y tener un tiempo de meditación en la palabra. Gloria a Dios, Moisés no fue de esta manera. Estuvo dispuesto a dejar de ser llamado hijo de la hija de Faraón con tal de cumplir el llamado que Dios había depositado en él. ¿Cuál era ese llamado? Callar a mi perrito. Sin embargo, Moisés pasó por alto un detalle. Y creo que ya sabemos hacia dónde va esto. Moisés no esperó ni consultó a Dios para empezar con dicho llamado. Y esto lo llevó a una temporada de disciplina. Probablemente muchos de ustedes se incomodaron, tuvieron que acomodarse en la silla, en el sillón, torcieron los ojos, no sé. Pero es muy común que cuando escuchamos la palabra disciplina, algo como que nos incomoda un poquito, ¿no? Y la verdad es que es algo que caracteriza a nuestra generación. No solamente la falta de disciplina, sino un cierto desprecio a todo lo que tiene que ver con ella.
Nos sentimos abrumados o presionados cuando alguien nos dice que tenemos que cambiar nuestros hábitos porque estamos siendo sumamente indisciplinados. Nos sentimos ofendidos si alguien se atreve a mencionar que somos indisciplinados, aunque cada área de nuestra vida lo demuestre, ¿no? O sea, tus finanzas, tus estudios, tu trabajo, y yo pongo la mano primero porque sé que soy una persona muy indisciplinada y que no he honrado al Señor en muchas áreas de mi vida en este aspecto, ¿no? Entonces, lo más gracioso es que nos sentimos como espíritus libres, o sea, glorificamos o deificamos, no sé cómo se diga, pero bueno, glorificamos el ser indisciplinado, o sea, lo vemos como algo bueno, nos sentimos como espíritus libres, nos sentimos como que sin ataduras, nos creemos muy antisistema, revolucionarios, y es por eso que pues nuestra sociedad está como está, y la verdad es que no hay nada más falso que esto, o sea, no somos como, ¿cómo decirlo? Si no somos revolucionarios, no estamos creando ningún cambio por el simple hecho de ser indisciplinados y no cumplir como que con nuestras responsabilidades. Lo que sí está pasando es que estamos cavando nuestra propia tumba en la procrastinación y la autoconmiseración. O sea, va a llegar un punto en el que vamos a estar como, ay, pobrecito de mí, mira cómo me va. Y pues sí, pues eres bien disciplinado, ¿cómo no te va a ir mal? O sea, agarra la onda, no manches. No, pues sí. Y lo había tratado el café porque ya me enojé. Por otro lado, debemos entender que existen dos tipos de disciplina. Una es el resultado de una mala decisión que debe ser reprendida y otra tiene como objetivo la preparación física, mental o emocional para conseguir un objetivo determinado. Es decir, una es por andar de necio tomando malas decisiones y luego nos castigan. Y la otra, así como cuando ponen en disciplina al de la alabanza porque anda de volado con el pandero. Y luego existe la disciplina que es para capacitarnos, la disciplina que nos prepara para una nueva temporada, ¿no? O sea, como un atleta que se prepara durante cierto tiempo para las competencias. Ahora, en las matemáticas de Dios, las cosas no funcionan de la misma manera que en el mundo. Podemos notar que los 40 años en los que Moisés pasó, pues sí, en disciplina, no fueron solamente para hacerlo reflexionar de su pésima decisión de haber matado a un egipcio, sino que estaba forjando también su carácter para el momento en que Dios lo llamara a cumplir su propósito. Es decir, ese tiempo en el que Dios estaba tratando con el corazón de Moisés por haber desobedecido o por no haberlo consultado, estaba haciendo también una temporada para preparar a Moisés para lo que seguía, ¿sí? Entonces fueron 40 años de entrenamiento para los próximos 40 años de servicio. Amén. Entonces la Biblia no nos muestra de manera explícita cuáles eran aquellas cosas que Moisés debía hacer antes de comenzar con su propósito, pero podemos deducir algunas de ellas. Considero que la primera cosa que debía sanar en su corazón fue la traición de sus hermanos hebreos. Imagínate que Dios, mm, pues sí, imagínate que Dios te ha puesto como una especie de intercesor entre su pueblo y comienzas a cumplir con ese encargo que el Señor te dio, pero en el camino te encuentras con gente que te acusa cuando la defiendes o cuando buscas su bienestar, o que te dan la espalda y te traicionan. Sin duda alguna, el corazón de Moisés estaba muy dañado y necesitaba ser sanado. En el desierto, Moisés tendría mucho tiempo y mucho espacio para que sus heridas sanaran y también para conocer a Dios. Hace tiempo, eh, el pastor de la iglesia donde me estoy congregando mencionó algo que me llamó mucho la atención. Era relacionado a la vida de Elías, el profeta Elías,
cuando Elías va y confronta y declara la sequía en el reinado de Acab, Dios lo llama a un lugar aislado. Y lo que el pastor mencionó básicamente en aquella ocasión fue que muchas veces cuando el Señor quiere tratar algo con nosotros, en nuestro corazón, nos lleva a lugares apartados, por decirlo de alguna manera. Y puede que muchas veces esto implique un receso de nuestras actividades dentro de la iglesia, dentro de nuestro servicio al pueblo de Dios. Entonces, hablando específicamente de nuestro contexto, es como pudiera parecer muchas veces, o sea, es muy común que en iglesias tradicionales te sientan y te dicen, sabes que vas a estar en disciplina por un tiempo y no vas a servir, vas a estar recibiendo. O muy probablemente no hiciste nada malo, pero sabes y entiendes que no estás teniendo una buena relación con el Señor, entonces dices, ¿sabes qué? Tengo que dejar de servir porque no estoy teniendo un buen tiempo devocional con el Señor. Entonces, a veces es necesario desconectarnos del servicio para conectarnos con el Señor, porque estamos tan enfocados en hacer y trabajar para el Señor que nos olvidamos de pasar tiempo con Él. Y esto me recuerda a la historia de Marta y María, las hermanas de... Uy, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo se llamaba? Bendito Dios. Lázaro, Lázaro. Las hermanas de Lázaro, Marta y María. La Biblia nos describe cómo María estaba atenta a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, escuchando lo que él tenía que decir, lo que él estaba enseñando, mientras Marta pues estaba como que preocupada por los quehaceres del hogar y estaba como que afanada, ¿no? De ahí la afanada Marta, o sea, ella estaba más preocupada o más centrada en lo que tenía que hacer en su casa, que tenía que servir comida porque tenía invitados, que tenía que limpiar, que tenía que andar de arriba para abajo, y María no. María estaba a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, aprendiendo, meditando, y yo sinceramente me imagino a María con una cara de ternura viendo al Señor así como que bien bonito. No sé por qué me lo imagino así, pero así me lo imagino. Lo importante o lo rescatable aquí es que Marta puso lo urgente, o sea, lo que es para allá, por encima de lo importante. ¿Qué es lo importante? Todo lo que tenga que ver con nuestra relación con el Señor. Y María supo que lo importante era lo único necesario en ciertos momentos. Sí, o sea, hace un tiempo un pastor dijo que muchas veces nuestra adoración es una adoración a medias. Porque cuántas veces no te ha pasado que estás con los ojos cerrados en tu pose pentecostal número 35 y estás pensando, chin, ahorita saliendo de la iglesia tengo que ir a pagar el recibo de la luz. No manches, y si el de la cámara pasa enseguida de mí, me toma una foto con el moco colgando. O sea, y estás pensando en esas cosas en vez de concentrarte completamente en lo que estás haciendo en ese momento, que es lo más importante y que está por encima de todo. Y te estás preocupando por cosas que no tienen sentido. ¿Sí me explico? O sea, ahora, con esto no quiero decir que nada más cuando estás en la iglesia o cuando estás teniendo tu tiempo devocional es cuando debes de prestarle atención a la voz del Señor o a la presencia del Señor, sino que tienes que estar consciente de que lo importante está por encima de lo que es urgente. Siempre, 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 ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que si un familiar tuyo se está muriendo y tú estás leyendo la Biblia, dejes que tu familiar se muera y te quedes leyendo la Biblia. O sea, hay que ser sensatos, o sea, hay que tener sentido común, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que saben a lo que me refiero. Y hoy mi necesidad de explicar cada una de las cosas que viene a mi mente. Pero la segunda cosa que considero o que puedo notar que Moisés debía hacer era hacer las paces con la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Moisés tenía que aprender que debemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Es decir, debemos hacer las cosas en los tiempos y en las formas de Dios. Después de esta temporada podemos ver que Moisés es una persona sumamente diferente. Ya no era el mismo Moisés impulsivo que tomaba decisiones a la ligera o en base a sus emociones momentáneos o que consideraba su
voluntad como más importante que la voluntad del Señor. No, ya no vemos esto a partir de Moisés después de esos 40 años en el desierto. Ahora vemos a un Moisés que consulta al Señor antes de actuar y que hace exactamente lo que el Señor le pide que haga, excepto por aquella ocasión cuando golpeó la roca en dos ocasiones, ¿no? Que Dios le dijo que lo golpeara en una ocasión. Y esta situación en particular de que golpea la roca dos veces nos demuestra que aun y cuando hemos sido pasados por el fuego y tengamos una relación profunda con el Señor como la tuvo Moisés, seguiremos pecando, porque la semilla del pecado sigue en nosotros y está esa vieja y esa nueva naturaleza constantemente en conflicto, ¿no? Y están luchando constantemente. Entonces, tenemos que ser conscientes que por mucho que nos esforcemos, seguiremos pecando, pero esto no debe llevarnos a abusar de la gracia, sino a depender cada día más de ella. O sea, tenemos que ser conscientes cada día más de nuestro pecado para dejar de pecar y ser conscientes de que vamos a seguir pecando, pero que tenemos que seguir esforzándonos por no pecar. Está bien raro, pero pues ustedes dejen de pecar, por favor. Las temporadas de disciplina, retomando el punto, tal y como la vivió Moisés, pueden ser el principio de algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero antes debemos entregarnos y rendirnos por completo a su voluntad. Y la verdad es que esto puede ser sumamente difícil porque podemos estar siendo motivados en más de una ocasión a rendirnos y dejar todo, ¿no? O sea, tirar la toalla, como decimos. O sea, muchas veces pudiéramos pensar que no tiene caso, que, que, que es injusto, que a pesar de lo mucho que nos esforzamos por servir al Señor, sigan pasando cosas como que te den la espalda, te traicionen, hablen mal de ti, incluso que inventen chismes, que a pesar de lo mucho que tú has hecho por las personas, o sea, te sigan como que, no sé, o sea, tengan como el descaro de darte la espalda. Y la verdad es que esto no se lo he comentado a nadie, creo, más que a un par de personas. Y básicamente es que yo personalmente confirmé mi llamado al pastorado cuando me empezaron a pasar todas esas cosas, o sea, cuando, cuando la gente empezaba a darte la espalda, cuando la gente empezaba a hablar mal de ti, cuando la gente empezaba a olvidar todo lo que hiciste por ellos, o sea, porque era algo que yo podía ver en mi pastor, o sea, que constantemente él sacrificaba cosas por las personas y las personas lo despreciaban, le daban la espalda, no le contestaban el teléfono, hablaban mal de él. Y cuando a mí me empiezan a pasar esas cosas, dije, ¡fua! Entonces yo creo que definitivamente estoy llamado al pastorado, ¿no? Y para ir cerrando, quiero compartirles rápidamente esta cita del libro. Dice el autor, Moisés tuvo que aprender que Dios se complace en formar siervos, no faraones, y que puede hacer su mejor obra en la oscuridad, no a la vista de todos. Entonces, podemos pensar que hemos pasado mucho tiempo en disciplina, pero no creo que llevemos 40 años o más de 40 años como Moisés. Y esto a mí me marcó mucho el hecho de que muchas veces Dios quiere hacer algo en nuestras vidas antes de que nosotros hagamos algo en servicio de Él, pero que muchas veces lo quiere hacer en privado, ¿no? Como dice, no recuerdo la cita específica, pero como dice la palabra, o sea, tu Padre que te conoce en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces, muchas veces en lo secreto, en la intimidad de nuestra habitación, alejados de la comunidad, alejados del servicio, alejados de, como dicen por ahí, la farándula cristiana, es donde el Señor quiere tratar con nosotros y quiere hacer algo nuevo en nosotros. Y muchas veces eso duele porque te está quemando, te está rompiendo para moldearte nuevamente, está quitando cosas que no son de Él, que no son buenas para tu vida.
sea, que está, em, ¿cómo se dice? Podando ese arbusto y duele, pero es sumamente necesario y cuando atraviesas esa temporada dices, wow, ahora entiendo por qué era necesario que estuviera en disciplina. Entonces, quiero repetirles nuevamente la cita, dice, Moisés tuvo que aprender que Dios se complace en formar siervos, no faraones. Eso me recuerda mucho a una imagen que sale muy seguido en redes sociales, que dice, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo, fiel, y alrededor de la frase está así como que pastor, tachado, músico, tachado, predicador, tachado. Ese no es nuestro llamado es a ser siervos fieles. Si tu servicio al Señor depende de un instrumento, de una plataforma, no eres un siervo, eres un faraón. Y así como el Señor se complace en formar siervos, tenemos que ser conscientes que Él busca hacer su mejor obra en la oscuridad y no a la luz de todo el mundo, no a la vista de todos. Así que yo creo que muy probablemente Dios, no muy probablemente, estoy seguro de que Dios está buscando que nos acerquemos cada vez más a Él. Y lo que sí es muy probable es que esa es la razón por la cual estás atravesando por un momento de dificultad, pero sabemos que todas las cosas obran para el bien de quienes aman al Señor. Entonces este momento de dificultad, esta adversidad, no te está alejando del Señor. O bueno, si se lo permite, sí. Pero ese momento de dificultad es la oportunidad perfecta para que te acerques más a Él y para que aprendas a depender más de Él. Entonces, busca al Señor en medio de esta temporada en el desierto. Estoy 100% seguro que Él tiene algo para ti. No como algo que te quiere entregar así como un regalo o un premio, sino algo bueno. O sea, no necesariamente que esto sea malo, sino me refiero a que algo que sea de bendición, de edificación, algo que mostrarte, algo que hacer en tu vida, algo que enseñarte. Y estoy 100% seguro de que eso lo vas a encontrar en tus tiempos de oración, de meditación en la palabra, y por ahí agrégale el ayuno. Entonces, sí, temporadas de disciplina no solamente son para corregirnos, son para prepararnos. Ten en cuenta eso. Entonces, es todo por hoy. Este es el primer podcast que dura más de media hora. Em, pero sí, es todo por hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Y pues cualquier cosa en la que te pueda servir, aquí estoy. Si me ayudas a compartir este el podcast, sería una gran ayuda. Por ahí compartirlo con tu grupo de jóvenes, en tus redes sociales. Compárteselo a la persona que peor te caiga. O sea, si quieres que se muera del aburrimiento, pues mándaselo y ya. Entonces te mando un fuerte abrazo, bendiciones y Dios te bendiga. Bye.